grupo está conformado por Karen Medina, Pablo Martínez, José Antonio de Arco y José Niceto Pertus, que es mi persona. El tema que le venimos a exponer hoy es losa de concreto hidráulico para pavimento rígido y sus elementos. En pavimentos rígidos, los dos tipos de losas más utilizados para la construcción de proyectos viales son las losas de concreto simple, que son las que no contienen acero de refuerzo, con o sin pasadores de transferencia en las juntas. También las losas de concreto reforzado con malla de acero electrosoldada colocada sobre el eje neutro de la losa y espaciamiento de juntas transversales entre 1 y 8 metros. En el presente archivo estudiaremos y explicaremos las losas de concreto simple, ya que son las más empleadas y utilizadas en la construcción de estructuras rígidas. En la imagen podemos ver las siguientes características que contiene este tipo de estructura. Como podemos ver ahí mismo, las juntas longitudinales, las juntas transversales, se puede observar la rugosidad de la estructura, el texturizado, también vemos las barras de transmisión de cargas y materiales de concreto, entre otras. También se puede ver la subrasante y la base o subbase. Bueno, dentro de los materiales, el concreto estará conformado por una mezcla homogénea de cemento, agua, agregados finos, gruesos y entre otros agregados. Cuando estos últimos se requieran, materiales que deberán cumplir los siguientes requisitos básicos son eh, lo del cemento. El cemento utilizado será de tipo Portland tipo 1. Otros tipos de cemento son el de tipo 3, de fraguado rápido. También tenemos el de tipo 4, de bajo calor de hidratación. Tipo 2, también tenemos tipo 2 en este tipo de estructura, denominado modificado. También de bajo calor de hidratación, pero este tiene una particularidad que alcanza mayor resistencia como el del tipo 1 y también tiene una resistencia moderada al ataque de sulfatos. El tipo 4 es de alta resistencia al ataque de sulfatos, empleado en zonas costeras como Santa Marta, Barranquilla, la vía esa, que son las que tienen un proceso más lento en lograr resistencia en comparación al tipo 1. El cemento. El constructor deberá seleccionar y utilizar un mismo tipo de cemento, tanto en calidad como en marca. Cualquier cambio de estas condiciones exigirá un nuevo diseño de la mezcla. Deberá cumplir lo especificado en las normas NTC 121, especificaciones físicas y mecánicas, y NTC 321, especificaciones químicas. Se deben realizar registros de las fechas de fabricación y de almacenamiento. No se podrá emplear cemento recién fabricado, ya que por su temperatura puede afectar la mezcla. El cemento podrá tener adiciones, tal vez en este caso las adiciones deberían ser importadoras del cemento en la fábrica del mismo.
Los cementos resultantes serán clasificados de acuerdo a la ASTM de 595M de acuerdo con los porcentajes de mezclado. Siguiente diapositiva. Los tipos de adiciones por emplear pueden ser cenizas volantes, que son unos agregados, se le echan a la mezcla del concreto para este tipo de estructura. La escoria molida, y granulada de alto horno utilizada como adición que debe cumplir con la norma NTC 4018. También se le agrega humo de sílice, ¿sí? Entre otras adiciones. También se podrán aplicar otros tipos de adiciones diferentes a las de aquí, las que se mencionaron anteriormente, siempre y cuando se compruebe que las favorecen en las propiedades del concreto y que no comprometen en su resistencia y durabilidad. Gracias. Otra cosa, compañero. El agua que se emplee para la mezcla o el curado del pavimento deberá cumplir con los requisitos de la norma NTC 3459 y deberá ser limpia y libre de aceites, ácidos, azúcar, materia orgánica y cualquier otra sustancia perjudicial al pavimento terminado. Y que no me escuchen. Aló. Bueno, soy Antonio Diarco. Vengo a continuar de lo que dice mi compañero Aniceto. Losa de concreto hidráulico simple. Aquí nos pasamos un subtítulo que es el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros al momento de hacer una losa de concreto tenemos que tener en cuenta muchos aspectos que son, el agua es un líquido que puede estar muy contaminado. ¿Cómo? Podemos encontrar de que el agua puede estar contaminado con aceite, con azúcar. También podemos ver que puede estar contaminado con materia orgánica y otras cualquier sustancias perjudiciales. ¿Qué pasa? Que esto hace de que el pavimento tenga menos resistencia y esto hace de que la losa pierda durabilidad. Esto hace de que el pavimento tenga menos duración y como todo va a demorar poco. Entonces, estas normas las tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde? En el acto de 1293 dice que no podrá ser inferior a 5 en caso de agua residuada. Entonces, ¿cuál es el agua que más se considera? Que es el agua del acueducto, que es el que tiene un gran pH. Entonces, ¿qué nos dice esto? Para nosotros tener una prueba, ¿qué pasa? Que esto se va a llevar, ¿qué pasa? Que esto se hace ¿cómo se dice? Se hace en un laboratorio, se lleva este líquido a un laboratorio, que es el agua del acueducto más el agua que se va a coger del mortero. Entonces, es ahí donde se hace la muestra para ver cuál va a ser la resistencia que va a tener nuestra losa de concreto. Entonces, acá tenemos losa de concreto hidráulico simple. Tenemos lo que es agregado fino. Entonces, en agregado fino, tenemos que tener en cuenta que es un tamiz, que es el tamiz número 4. Entonces, si en ese tamiz número 4 pasa la gran mayoría de materiales,
a ese se le va a llamar como materiales finos, que esos se van a denominar los agregados finos. Entonces, el porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más del 30% del agregado fino. El agregado fino deberá cumplir con los requisitos que se indican en la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla de los agregados finos. Que tenemos tamiz 9.51 milímetros. ¿Qué pasa? Tenemos estándar de 3/8. Tenemos arena fina 0. Arena gruesa tenemos 100. Lo siguiente también sigue 4.75, estándar número 4. Arena fina tenemos de 90 a 100. Arena gruesa de 85 a 100, así como todos. Tenemos la número 8, la número 16, la número 30, la número 50, la número 100, hasta la número 200. Acá tenemos lo que es losa de concreto hidráulico simple, agregado grueso. Lo que pasa es que acá también utilizamos el tamiz número 4. ¿Qué pasa? Que el porcentaje o la cantidad que no pase, a este se le denominará como agregado grueso. Entonces, ¿de dónde provienen estos? Estos provienen lo que es de la trituración de rocas o de grava. Sus fragmentos deben ser limpios para que tengan una alta resistencia y sean durables. ¿Qué pasa? Que acá nos dicen que sin exceso de partículas planas, alargadas, blandas o desintegrables. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no va a tener de que estas gravas que no contengan lo que son terrones, tierra u otras sustancias que puedan provocar la contaminación de la losa de concreto. Entonces, el agregado grueso debe cumplir con los requisitos que se indican en la tabla 3 y su granulometría deberá ajustarse a algunas de las indicadas en la tabla 4. Entonces, acá tenemos la tabla 3, que nos dice petrografía. Tenemos análisis petrográfico, dureza, desgaste de los ángeles. Nos dice que en seco 500 revoluciones en porcentaje. Tenemos el microdeval en porcentaje máximo. Y tenemos acá el 10% de finos. Acá nos dice que estamos en valor seco en kilonewton mínimo, relación húmedo sobre porcentaje. Acá también nos habla de la durabilidad, pérdidas en ensayo de solidez de sulfato en porcentaje máximo. Tenemos limpieza, terrones de arcilla y particularidad deseable y máximo. Bueno, acá pasamos a la tabla número 4 que nos habla de la granulometría. Entonces tenemos que aquí el tamiz milímetro 57, que viene siendo de 2/4 pulgada. Y dice que tenemos de 100, de 3, 0 y 0. Y así consecutivamente tenemos de 2 pulgadas que está entre de 95 a 100, de 100 y de 0. Entonces pasamos acá a los aditivos. Entonces, ¿para qué se utilizan los aditivos? Entonces, estos aditivos se podrán utilizar como para que tengan alta calidad el pavimento, ya sea para que al momento de que se construya el pavimento se fundan las losas. Esto lo que hace es que el pavimento, las losas
se seque mucho más rápido. Entonces, para modificar las propiedades del concreto con el fin de que sea más adecuado para las condiciones particulares del pavimento para construir. Su empleo se deberá definirse por medio de ensayos efectuados con antelación a la obra, con las dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin que se perturben las propiedades restantes de la mezcla. Entonces, aquí tenemos lo que son los inductores de aire, plastificantes, reductores de agua, acelerantes de fraguado, retardantes de fraguado. Estos son para qué vamos a utilizar el aditivo. Entonces, acá tenemos, al combinarse el cemento Portland con agua, se experimenta una reacción química que desarrolla propiedades aglutinantes y endurece el concreto. A la primera etapa del endurecimiento del concreto se le denomina fraguado. El concreto debe poseer características de manejabilidad, trabajabilidad y revestimiento, consistencia, densidad y cohesión. Asimismo, se deben evitar fenómenos como la segregación y la exudación. Además, se requiere que el concreto sea lo más denso posible, menor cantidad de vacíos de aire. Debe poseer una cantidad adecuada que evite que las partículas más gruesas del agregado no se depositen en el fondo de la mezcla por gravedad. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, lo que hace que el cemento Portland más la combinación del agua, esto hace de que el concreto se endurezca más, o sea, es favorable. Al momento tenemos que tener en cuenta que se deben evitar lo que son los vacíos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se evita eso? Con el vibrador de concreto. Entonces, en todo pavimento, en toda obra, ya no sea, por ejemplo, ya no sea que estuviéramos hablando de pavimento, de losa de concreto, sino en cualquier otra, debemos utilizar lo que es el vibrador, que eso lo que hace es que se mitiguen las. Acá tenemos losa de concreto hidráulico simple. Acá tenemos los factores que afectan la segregación de concreto. Tenemos la mala gradación del agregado, diferencia del tamaño de partículas del agregado y la densidad de los mismos. Tenemos relación de agua-cemento, forma de mezclado, sistema de transporte inadecuado, colocación deficiente, exceso de vibración, contacto entre el vástago del compactador con la formaleta. Acá tenemos lo mismo. El concreto se puede clasificar según su resistencia o su densidad. Aquí ahora sigue mi compañero Pablo Martínez. Dentro de la losa de concreto hidráulico simple encontramos los elementos que conforman la losa. Dentro de estos encontramos el perfil y la planta. Un perfil típico de una estructura de pavimento rígido cuya losa de concreto presenta punta con pasadores se muestra en la siguiente figura, donde H es el espesor de la losa, el cual oscila entre 18 y 30 centímetros. P es la profundidad del sello. HP y HM son el espesor de la plataforma y el material de conformación respectivamente. Para el caso de las bases y subbases granulares, el espesor oscila entre 12 y 30 centímetros. Y para el caso de las bases estabilizadas, con cemento hidráulico oscila entre 10 y 25 centímetros. En la siguiente imagen se presenta una vista en planta de un pavimento rígido de 2 carriles, uno en cada dirección. Aquí lo podemos ver. L es la longitud de cada losa individual, que es esta. B es el ancho del carril.
Y S es la separación entre barras de acero. Esta que ven ustedes acá, la rayita, es la separación que ven. La forma ideal de una losa de pavimento rígido es la cuadrada. En la práctica es difícil dimensionarla así. La longitud máxima L es en metros. Se puede establecer empleando las siguientes ecuaciones. L más es igual a 1,25 por B, que viene siendo el ancho del carril en metros. Y la segunda es L más igual a 25 por H, que viene siendo el espesor de la losa. Juntas y barras de acero. Las juntas en una losa de concreto de pavimento rígido son discontinuidades dispuestas a la mayoría de veces en sentido longitudinal y transversal. Existen tres tipos de juntas que son: la primera, la losa de construcción; la segunda, aquellas que ayudan a controlar agrietamientos por fenómenos térmicos denominados de contracción y retracción o alabeo; y tercero, las de expansión o aislamiento. En la imagen podemos ver un ejemplo de una vista en planta de juntas de expansión. En la imagen de arriba vemos que es triangular, rodeando un sumidero, la imagen que vemos arriba. Y la segunda es circular, rodeando un pozo de inspección. Entre las losas de concreto hidráulico encontramos los pasadores y la barra pasajuntas. En las juntas transversales se colocarán pasadores como mecanismo para garantizar la transferencia efectiva de carga entre las losas adyacentes. Las barras serán de acero redondo y liso, con límite de influencia FY mínimo de 280 megapascales. Eso equivale a 2.800 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ambos extremos de los pasadores deberán ser lisos y estar libres de rebabas cortantes. Antes de su colocación, los pasadores se deberán revestir con una capa de grasa u otro material que permita el libre movimiento de ellos dentro del concreto e impida su oxidación. El casquete para los pasadores colocados en las juntas transversales de dilatación deberá ser de metal u otro tipo de material aprobado y deberá tener la longitud suficiente para cubrir entre 50 y 75 milímetros del pasador, debiendo ser cerrado en el extremo y con un tope para mantener la barra al menos a 25 milímetros del fondo del casquete. Los casquetes deberán estar diseñados para que no se desprendan de los pasadores durante su construcción. También encontramos las barras de amarre. En las juntas se colocarán barras de amarre con el propósito de evitar el desplazamiento de las losas y la abertura de las juntas. Las barras serán corrugadas, denominadas de anclaje. Estas barras por lo general son introducidas manualmente dentro del concreto antes de que se fragüe o por lo contrario previamente. El diámetro y la longitud de la barra de anclaje se calcula empleando las siguientes ecuaciones. AS es igual a B por F por W sobre F sub C. Y L es igual a 2 por A por F sub S sobre A por P más 7.5. A continuación, mi compañera Karen Medina. Buenas noches, compañeros. Previamente hemos escuchado la intervención de los demás compañeros de mi grupo, entre ellos José Aniceto Pertús, que fue el primero que estuvo exponiendo. Él estuvo hablando acerca de las características y las normas que rigen cada uno de los elementos que vamos a tener en nuestra mezcla de concreto. Nuestro compañero
Antonio de Arco interfirió con uno de los elementos también de la mezcla de concreto, como lo fue el agua, y adicionalmente empezamos a tratar los temas como tal de los elementos de la losa. Ahora a continuación seguiré hablando de los elementos de la losa. Entre ellos empezaré con el tema que anteriormente estaba hablando con mi compañero Pablo Martínez, las barras. Existen dos tipos de barras. La primera son las barras pasajuntas o pasadores. Estas barras, nuestro compañero ya nos dijo cuál era su límite de fluencia, y estas son de características lijas. Y las barras de amarre son las que se colocan en las juntas para evitar la abertura de las mismas, así como lo mencionó nuestro compañero, y estas son de tipo corrugal. En la tabla actual vemos unos espesores de losa y una longitud recomendada de acuerdo al diámetro de los pasadores, en cuánto distancia se debe colocar en la losa. Por ejemplo, si tenemos una losa en un espesor de 21, entre 21 y 23, si tenemos un diámetro de pasador de 1/8, la longitud del pasador recomendada es de 40 centímetros. Se deben colocar a una separación entre centros de barra de 30 centímetros. Vemos que esta separación entre barras es unificada para todos los espesores de losa. Vemos espesores de losa entre 14 centímetros y hasta 30 centímetros. Esto depende de las condiciones donde se vaya a realizar la construcción. En la segunda imagen vemos varios tipos de dimensiones recomendadas para barras de anclaje, según también los espesores de losa. Acá vemos longitudes para barras de 3/8 que oscilan entre 45 y 65 centímetros. Y vemos para barras de media entre 60 y 85. Barras de 5/8 entre 70 y 100. Vemos que a medida que el diámetro de la barra disminuye, aumenta pues la longitud de esta. Siguiente, la losa de concreto hidráulico también maneja un refuerzo de las losas. Este refuerzo consiste en unas parrillas. No es utilizada en todo tipo de construcción, pero en algunas, si algún tipo de documento del proyecto lo requiere su colocación, estas deben ser constituidas con barras corrugadas con límite de fluencia de 420. Todos los detalles del refuerzo, como cuantía, distribución, localización, deben quedar claramente definidos en los documentos técnicos del proyecto. Es decir, si se va a utilizar un tipo de refuerzo de malla en nuestra construcción, deben estar las especificaciones por qué se está utilizando. Aquí vemos un ejemplo, una imagen donde se está utilizando la losa de concreto con una malla por debajo. Como guía general, se requerirá la colocación de al menos una parrilla de refuerzo en las losas que tengan las siguientes características. Por ejemplo, cuando la longitud de la losa es superior a 24 veces el espesor de la misma, es decir, por ejemplo, si tenemos una losa de 10 centímetros y la longitud supera los 20 metros, necesariamente se le debe colocar una malla. Otra característica para que requiera una malla sería cuando las losas con relación largo-ancho mayor 1/4, es decir, que son más anchas que largas. Losas de forma irregular, que son diferentes de la rectangular o cuadrada. La figura ideal para una losa de concreto sería cuadrada, pero debido a las características de construcción, del lugar donde se construye, de espacio y todo eso, pocas veces se da esta figura en construcción. Siempre, la mayoría de las veces son alargadas. Losas con aberturas en su interior para acomodar elementos tales como pozos o inspecciones o sumideros. Es decir, las losas cuando se interfieren, por ejemplo, con una entrada a una alcantarilla o demás. Otro elemento importante en nuestra losa de concreto es el sello. El sello de junta se coloca con el fin de no permitir el acceso de agua y de partículas sólidas por la junta. Estas últimas, es decir, las juntas, se deben sellar empleando pistolas
de calafateo o bombas para canecas, con el fin de colocarlas, con el fin de hacerlas más bien más resistentes a la fatiga térmica y a la fatiga por carga. Más resistente al esfuerzo cortante por tracción, al desgaste por abrasión, fricción, al envejecimiento, a los ataques químicos. Todas estas características que se pueden presentar se evitan haciendo un buen sellamiento de las juntas. Como sello se pueden utilizar cemento asfáltico con penetración inferior a 90 milímetros sobre 10, mezclado con agregado mineral fino en proporción 15:35 en peso. Mezclas plásticas de aplicación en frío o caliente, cuyos componentes principales son caucho, silicona y asfaltos en proporciones variables. En nuestra localidad, bueno, voy a referirme a Santa Marta, que es el lugar donde pues la mayoría habitamos. Se ve que en la mayoría de construcciones siempre se utiliza cemento asfáltico para sellamiento de juntas. El material de sello debe quedar 6 milímetros por debajo de la superficie de la losa con el fin de evitar su contacto con el tráfico. ¿Por qué? Porque si el sello queda en contacto con el tráfico, pues se dañaría. Losa de concreto hidráulico simple. Estas losas también necesitan que se sellen las juntas en los días 21 al 28 de edad del concreto. Es decir, al pasar la construcción o al pasar el vaciamiento, se espera entre el día 21 y 28 para realizar el sellamiento, teniendo en cuenta que no se debe permitir la circulación del tráfico para que no caigan partículas dentro de las juntas. El proceso de sellado se debe ejecutar a una temperatura superior a los 5 grados y no se permite dicha ejecución durante la lluvia o temor a que esto ocurra. Durante el proceso constructivo, para evitar la segregación, tema del cual estuvo hablando nuestro compañero Pablo y nuestro compañero Antonio, y vimos pues las dificultades que la segregación genera en un pavimento rígido. La construcción de la losa se puede realizar utilizando regla estática o vibratoria, que se desplaza sobre formaletas fijas, rodillo vibratorio o pavimentadora desplazada sobre formaleta deslizante. Esta descarga se debe hacer de la manera más baja posible. Todos estos elementos de los que he hablado es para realizarle una vibración al concreto, para de esta manera que se logre más que se riegue de una mejor manera. El proceso se ejecuta empleando regla. El espesor del concreto no puede exceder la altura de la formaleta, ya que esta no está diseñada para empujar el concreto. Adicionalmente, si la regla no es vibratoria, el concreto debe ser vibrado antes de pasar la regla. El equipo de rodillo puede ser conformado por uno o más rodillos lisos que giran en sentido opuesto a la cual son empujados, extendiendo, compactando y allanando el concreto con el fin de evitar la segregación. La pavimentadora se desplaza sobre orugas y se orientan al moverse con sensores láser. La puede variar en amplitud y frecuencia para eliminar el aire atrapado en el concreto. Estos equipos tienen mecanismos especiales que permiten insertar pasadores o barras de transferencia en el lugar y profundidad de diseño. Es decir, cuando se utiliza una pavimentadora, se puede evitar también la colocación de las barras de las que hablé anteriormente, porque estos ya tienen unos mecanismos especiales para ponerlas en el lugar que se indica en el diseño. Algunas pavimentadoras incluso pueden insertar las barras de anclaje en sentido longitudinal cuando construyen dos carriles de forma simultánea. Adicionalmente, presentan una llana flotadora que sella los poros superficiales del concreto. Cuando la construcción se ejecuta con regla o rodillo, el proceso de sello de poros se realiza por medio de una llana similar. Esta herramienta de acabado superficial presenta longitud y ancho típico entre 1,5 y 3, y 10 y 12 centímetros respectivamente. Sus bordes son ligeramente curvos y su sección tiene forma de canal. La llana se utiliza para darle una uniformidad a la superficie de concreto, la superficie de rodadura, con el fin de evitar o hacer el índice IRI un poco más bajo.
Una vez se ejecutan los pasos anteriores, se hace pasar una tela de fique húmeda que permite el microtexturizado longitudinal de la superficie necesario para generar rugosidad, de lo que hablaba anteriormente. La rugosidad está medida por el índice IRI, que consiste en cuál es la rugosidad en una superficie para que sea transitable. Asimismo, se debe generar un texturizado estriado transversal empleando cepillos con forma de rastrillo con el fin de mejorar la rugosidad y formar canales de drenaje, es decir, para evitar la acumulación de agua en la superficie. Cuando llueva, tenga un canal de drenaje por donde descender de la superficie del pavimento. Los dientes del peine tienen un ancho típico de cerda de 3 milímetros. Y las separaciones entre dientes oscilan entre 1,3 y 2,6 centímetros. El desplazamiento que deja el peine en el concreto fresco oscila entre 3 y 6 milímetros, igual que la profundidad, con una orientación de 45 grados para evitar la extracción de los agregados del concreto. Aquí están ubicadas las referencias que utilizamos para esta información. Aquí vemos las referencias